enchufa, 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 enchufa. No te olvides de enchufar. Tengo que decirle a todos los huevones que se vayan a la chucha y que dejen de huevear. No. Que compre por aquí, que compre por allá, dejen de huevear y vayas a enchufar. Ay, no. Hola, huevón, que está enojado, huevón, que está endeudado, huevón, que está cagado, huevón, que está metido, huevón, que está amargado, huevón, que está cansado, huevón, que está pajeado, huevón, que está estresado, huevón, que está encarillado, huevón, que está preocupado, huevón, que está bajoneado, huevón, que está afligido, huevón, que está huevonado, huevón, que está como la huevón, que tiene la cagada, huevón. Enchufa, enchufa. Enchufa, 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 enchufa. Tengo que decirle a todos los huevones que se vayan a la chucha y empiecen a enchufar. El consumismo no tiene acorralado y hasta el pitufo tenemos bajoneado. Enchufa. Enchufa. Enchufa rico, mi amor. Ayer huegué, estaba equivocado, me estaba encarillando, no estaba enchufando, estaba callampeando, estaba equivocando, me estaba encarillando, no estaba enchufando, que estaba callampeando, que soy huevón, soy huevón, soy huevón. Ayer huegué, estaba equivocado, me estaba encarillando, no estaba enchufando y estaba callampeando. Enchufa, 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 enchufa. Vení, enchufa. te voy a decir un secreto. Ven. No callan pez. Enchufa, 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 enchufa. En síntesis, enchufa. Ayer huegué, está... Muy buenas noches, bienvenidos a El Enchufe. En su tercera edición iniciamos otra etapa de este espacio de análisis y reflexión. Hoy traigo a colación un tema tal vez muy conocido por todos nosotros, 3 de diciembre, como es la pobreza en México, un tema que para todos nos es difícil por las circunstancias y los acontecimientos que día a día acontecen en nuestro país. Hoy no solamente traigo cifras cuantitativas, también traigo unos datos cualitativos, traigo algunos análisis con metodología que se publican en varios sitios, y además, si nos alcanza el tiempo, vamos a leer una reflexión. Más que una reflexión, es una carta de un paisano inmigrante que llegó a los Estados Unidos y regresó a su paisano mexicano, el pobrecito paisano mexicano, una carta con un contenido bastante discutible. Lo vamos a leer al final si nos da tiempo, pero para iniciar quisiera leer el chat, los que están por aquí. Dice Richard March que estoy en estado de shock por lo del intro. Sí, el intro está muy de barrio pesado, ¿no? Bueno, iniciamos. Antes de iniciar este tema y daros la numeralia, me gustaría hacer comparaciones, digamos, entre las grandes diferencias que hay en los municipios en relación a su índice de desarrollo humano, pero también a la cuestión de la riqueza de sus habitantes
y de la pobreza. Estas grandes desigualdades, dicotomías, separaciones, disyunciones entre grandes centros urbanos desarrollados con una alta calidad de vida y en contraste con aquellas localidades, municipios en donde la mayoría de la gente practica la agricultura de subsistencia y donde se encuentra la mayor parte de los grupos indígenas de nuestro país. Algunos municipios de no puedo decir un top, ¿no? No, porque no son 10 municipios, es un ranking, tampoco lo es, pero son algunos ejemplos de estas diferencias entre municipios ricos y municipios pobres. Por un lado tenemos, por ejemplo, el caso de Benito Juárez en el Distrito Federal, todos lo conocemos, son 57 colonias que ofrecen un gran número de servicios: casas de cultura, centros de desarrollo social, foros de aire libre, centros deportivos, teatros, salas de usos múltiples, con un claro nivel de vida de países como Alemania, como Italia, como Nueva Zelanda. También tenemos el famosísimo municipio de Nuevo León, de San Pedro García García, en donde su ingreso per cápita increíblemente supera los 25,000 pesos mensuales. Tenemos también, regresando al Distrito Federal, lo que es Coyoacán, famoso por su centro histórico, sus museos, ¿no? Entre los que se encuentran el Frida Kahlo, el Museo León Trotsky, los Teatros Independientes, bares bohemios, la Ciudad Universitaria de la UNAM y el Estadio Azteca. En contraparte, tenemos aquellas localidades, aquellos municipios con el menor nivel de desarrollo humano en nuestro país, que desgraciadamente no son pocos. Por un lado tenemos a Coicoyán de las Flores en Oaxaca, en donde el 90% de la población se dedica a la actividad agrícola de subsistencia, principalmente al cultivo de maíz y frijol. A Topillas, en Chihuahua, por ejemplo, aunado a la ganadería, la población se dedica también al cultivo de maíz, frijol, papa, avena, ajonjolí, ajo, tomate y cebolla. Cochuapa de Grande, en Guerrero, en donde en el 2006, de acuerdo a un documento de la CONAPO, fue considerado el municipio más pobre de México, ocupando el primer lugar en rezago social y marginación en el país. Así podemos analizar una amplia gama o una amplia lista de municipios que distan mucho de este México que en la numeralia internacional nos catalogan como una sociedad con un índice de desarrollo humano alto, pero que en la realidad social y económica sabemos que no es así, ¿no? Bueno, siguiendo el itinerario de esta noche, tenemos también algunos datos interesantes que me gustaría leérselos a todos ustedes. Hay un artículo en Contralínea que salió ayer, está muy bueno, es de Erika Ramírez, se llama Pobreza violatoria de todos los derechos humanos. Y bueno, voy a leerles tal vez una buena parte de este artículo porque trae datos muy importantes que tenemos que conocer. Quizás no son para cambiar las cosas, yo lo sé. Tengo entendido que no, de ninguna manera, ni uno, ni dos, ni 5 hombres pueden cambiar esta situación. Pero saber y tener conciencia de que existen en México estas poblaciones que no, de ninguna manera, han sido beneficiadas por la entrada de México a una dinámica internacional de países ganadores y países perdedores, pues tenemos que saberlo, ¿no? Violatoria de derechos humanos, la pobreza en México es un flagelo insuperable.
Las cifras oficiales muestran que hay 28 millones de personas sin acceso a alimentación, la mayoría en el sector rural y de origen indígena. El saldo del calderonismo, 81 millones de personas que padecen por lo menos una carencia, salud, educación, vivienda o seguridad social. El gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa dejó un saldo negativo en materia de combate a la pobreza. Si se da la atención a zonas prioritarias, los números llegan a más de 800 municipios, pobres extremos, 11,7 millones de personas, pobres moderados, 52 millones, los que famosos se repiten de aquí y allá, sin acceso a alimentación, 28 millones de mexicanos y 82 millones de personas con al menos una carencia social. Estos tal vez son los menos, son los que incluyen a los que se encuentran en la pobreza extrema, pero también se incluyen a los que están en una pobreza patrimonial y también a las personas que se encuentran en una pobreza de capacidades. ¿Qué es patrimonial y qué es pobreza de capacidades? Bueno, pobreza patrimonial es aquella familia que no puede costear los ingresos de salud, vestido, vivienda, transporte, educación, además de la canasta básica. La pobreza de capacidades es de insuficiencia que tienen las familias al no poder costear ni el valor de la canasta alimentaria, ni tampoco en salud y educación. Ellos pueden costear, digamos, una cosa de estas tres, dos cosas de estas tres, pero no las tres. Ni siquiera pueden costear vestido, vivienda y transporte, los que se encuentran en pobreza de capacidades. Y bueno, pobreza alimentaria, todos aquellos habitantes que no pueden costear, digamos, con los ingresos familiares de un hogar, la propia canasta básica, ¿no? Bueno, sigamos. Al margen de los discursos oficiales que hablaron de vivir mejor, mientras que los índices de desarrollo humano en 2007 indicaban que había 11 municipios en el país en condiciones de vida similares a los de África subsahariana, a finales del mandato calderonista se reportaron 125 ayuntamientos en esa situación de vulnerabilidad. La miseria en México se extendió y se profundizó. El informe de evaluación de la política de desarrollo social 2012, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, indica que son 81.993.000 personas en situación de pobreza, 3.155.000 más que en el inicio del sexenio calderonista. El incremento se ha registrado a pesar del gasto multimillonario que se realizó en la Administración Federal en la materia. Tan solo el programa Oportunidades, antes conocido como Progresa, dispuso de 162.893.320.000 pesos en este sexenio. Además, el señor Felipe Calderón Hinojosa contrató una deuda del Banco Mundial de 45.486 millones de pesos. Para el Coneval, el nivel de acceso y calidad de los programas de protección social es desigual. Se otorgan beneficios diferentes a personas similares. Es lo que yo creo que tenemos que mejorar muchísimo en la cuestión del reparto de erario público destinado al desarrollo social, al desarrollo de los grupos vulnerables. Me parece pertinente que se haga un estudio a fondo en los gastos que se realizan, por ejemplo, en el programa Oportunidades. Si bien es cierto que se ha ayudado a los jóvenes y a las familias de bajos ingresos a, digamos, costear la canasta básica obligatoria, tener un mínimo de sanidad, un mínimo de educación, un mínimo de vivienda, de vestido, aún no es suficiente, y además que con la situación económica actual no podemos costear, digamos, a estos jóvenes que están ingresando en universidades rurales o universidades urbanas que viven en zonas marginadas, en zonas de la periferia, y no encuentran trabajo o encuentran un trabajo muy mal pagado debido principalmente a las condiciones económicas, a crisis económicas mundiales que se han expandido a lo largo de este sexenio, y también
de un claro ciclo económico que está por terminar y estamos viviendo la decadencia del famoso ciclo económico de los hidrocarburos, en especial de la combustión del petróleo, un recurso no renovable, que está llegando a su fin. Se estima que para el 2025 aproximadamente este recurso deje de existir, pero que quizás antes tengamos que vivir una serie de atrocidades que ojalá que no sucedan. Y esperemos que ya pronto las grandes transnacionales, las grandes empresas, las grandes petroleras entiendan que tenemos que cambiar la dinámica energética. Ya. Bueno, ¿quiénes son los más afectados con esta pobreza? Claramente son los indígenas. Y es que en algunos casos se asemejan mucho a la miseria subsahariana. Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena del país y ocupa el primer lugar de marginación nacional, a registrar 1.581.000 personas en pobreza extrema. En esa lista también se incluyen Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, consideradas las entidades con mayor número de pueblos originarios. ¿Esto qué quiere decir? Y en pocas palabras para sintetizarlo, es que todos los estados sureños de nuestro país, que curiosamente mantienen una mayor población indígena, también mantienen las peores condiciones de vida y los índices más altos en cuestión de la carencia de los servicios más básicos, como puede ser el drenaje, la luz eléctrica, el servicio de agua potable. Hay bastantes registros en estos estados de casos de cólera, de muertes por enfermedades gastrointestinales, que precisamente son de la consecuencia de la misma cuestión. Esta gente, al ver la necesidad de tomar agua, pues va a los ríos que en su mayoría se encuentran contaminados y toma agua sin percatarse que es un riesgo para su salud. Aunque bueno, si no toman agua, de todas maneras no hay muchas posibilidades, ¿no? Hay algunas gráficas interesantes, datos cuantitativos de esta situación en el país. Los estados con mayor número de personas que se encuentran en la pobreza extrema, ya los habíamos mencionado, son Chiapas, Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, seguido de Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Tabasco, Chihuahua y el Distrito Federal, que también ahí se mete, ¿no? Un ejemplo para traer a colación aquí es el caso del municipio de Tehuipango, en Veracruz, que tiene una población de 23.479 habitantes, su lengua natal es el náhuatl, un índice de marginación de 2.83, hay una población sin derecho a servicio de salud de 136, una población analfabeta de 15 años o más de casi el 20%, su lugar de marginación a nivel estatal es del 2 y a nivel nacional es del 12. Y tenemos, por ejemplo, más de 4.000 viviendas sin refrigerador, más de 4.000 viviendas sin lavadora, más de 2.000 viviendas sin televisión y más de 4.000 viviendas sin computadora. En lo que se refiere a los ocupantes en viviendas, el 41% tiene piso de tierra, el 11% no tiene ni drenaje ni excusado, el 83% tiene algún nivel de hacinamiento, el 3% no tiene energía eléctrica y el 58% no tiene energía entubada. Estas son cifras que se encuentran en el INEGI. Para aquellas personas que piensen que INEGI miente, efectivamente hay bastantes anomalías en sus datos, pero hay que saber leerlas de una manera consciente,
Como hay que saber leer la televisión, ¿no? No podemos creer a una caja idiota como esa, ¿no? En fin. Además de ello, hay un análisis que se hace en la revista Nexos, también muy interesante, del año pasado, del señor Gerardo Esquivel, que nos da unos datos interesantes sobre la evolución de la pobreza en México, de acuerdo a estos análisis que hace la Coneval. Diríamos que son los más oficiales, ¿no? Voy a leer solamente de la cuestión de los datos. No creo que sea pertinente la metodología, pero ahí viene también en el artículo. Si lo buscan como pobreza y trivialidades, lo pueden encontrar. En fin, dice así el artículo: de los datos proporcionados por el Coneval, el gobierno y los medios mexicanos destacaron fundamentalmente los siguientes. Uno, que entre 2008 y 2010 hubo un pequeño aumento de la pobreza total en México, ya que esta pasó de 44.5% a 46.2% de la población total, lo cual representó un incremento de 3.2 millones de personas pobres en el país. El punto número 2, se mantuvo constante el número de pobres extremos en 11.7 millones de personas, y que la tasa de pobreza extrema disminuyó ligeramente y pasó de 10.6 de la población en 2008 a solo 10.4% en 2010. La pobreza extrema, aunque ya sabemos qué es, para los que no sepan, es aquella condición de pobreza en la que los habitantes de un hogar, una familia, no pueden acceder ni siquiera a la canasta básica. Y además, como el Banco Mundial señala, son aquellas familias que no pueden costear ni siquiera al día más de $1.25. Estos resultados fueron relativamente bienvenidos por el gobierno mexicano, quien se congratuló por haber logrado contener hasta cierto punto el impacto negativo de la crisis sobre los niveles de pobreza en el país. Así, durante los días posteriores a la divulgación de estos resultados, el gobierno mexicano y algunos analistas enfatizaron en el papel del aumento en la cobertura en salud y en seguridad social, así como en la mejoría de las condiciones de vivienda, especialmente a través de la provisión de pisos firmes en comunidades rurales, como los instrumentos que permitieron contener el impacto de la crisis de las condiciones de pobreza en el país. Sin dejar de reconocer los avances que se han tenido en años recientes en materia de salud, seguridad social y vivienda, de cualquier manera los resultados proporcionados por el Coneval resultaban un poco sorprendentes, considerando primero el tamaño de la caída de la actividad económica y el empleo en 2009, y segundo, que hace apenas 2 semanas se habían presentado los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en donde se había informado que el ingreso promedio por hogar había caído en 11% entre 2008 y 2010. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aumentó más la pobreza? ¿Es cierto que las acciones del gobierno la contuvieron? En algún sentido es parcialmente correcto que las reducciones en las carencias de acceso a la salud, seguridad social y vivienda ayudaron a mitigar el impacto de la crisis. Sin embargo, también es cierto que resulta incorrecto tratar de capturar el impacto de la crisis de la pobreza en México a partir únicamente de los datos de 2008 a 2010. Esto se debe a que una de las manifestaciones iniciales de la crisis fue el desmesurado aumento en el precio de los alimentos a nivel mundial entre 2006 y 2008, que luego fue parcialmente revertido entre 2008 y 2010. Así, el periodo 2008-2010 mezcla dos fenómenos que influyen en el sentido inverso en la pobreza: la crisis económica como tal y la reversión del precio de los alimentos. Por ello, una forma más precisa de analizar la evolución reciente de la pobreza en México, en el contexto de la crisis reciente, es extender el periodo de análisis a todo el periodo de 2006 a 2010. En este artículo hay una gráfica muy interesante sobre la evolución de la pobreza, en donde hay unos datos del INEGI sobre los factores de expansión ajustados al Censo de Población y Vivienda de 2010, en donde vemos algunos datos interesantes de cómo entre 2006 y 2008 la
población pobre, tanto alimentaria como de patrimonio y de capacidades, bajó, pero que después de 2008, en un periodo a 2010, que es los últimos datos, la pobreza de patrimonio, que digamos es la pobreza menos fuerte, porque esas familias pueden, digamos, adquirir la canasta alimentaria, puede adquirir ciertos servicios de salud, ciertos servicios de educación, no así servicios, por ejemplo, de transporte, no así servicios de vestido ni de vivienda. El caso es que en el 2010 teníamos que el 51.3% de la población tenía una pobreza de patrimonio, en las condiciones que les acabo de mencionar. De capacidades, el 26.7%, es decir, aquellas personas que pueden obtener la canasta básica, pero que no pueden obtener ni servicios de salud ni servicios de educación. Y de alimentaria, que representaba el 18.8%, y que se mantuvo estable a pesar de la crisis de 2008. Es un dato interesante, como lo menciona el autor. Sin embargo, a pesar de todo ello, es un hecho que de tener una caída bastante considerable en el sexenio de Fox en la cuestión de pobreza, actualmente hemos casi recuperado y estamos a uno de los niveles cercanos a lo que tuvimos tal vez en el 94, niveles de pobreza muy altos y que fueron consecuencia en aquellas épocas de las mismas crisis, el error de diciembre, fuga de capitales, en fin, ustedes saben estas cuestiones económicas cómo influyen en la sociedad mexicana. El caso es que la Coneval aún no saca o no publica o no facilita la nueva investigación o la nueva medición multidimensional del año 2012 para ver más o menos cómo va nuestro índice, nuestro numeralia. Creo yo que es importante saber estos datos por cuestiones que afectan a nuestro país. Insisto, no es para no es para criticar a un gobierno ineficiente. Es para que ustedes sepan más o menos cómo está esta situación y la podemos cambiar definitivamente, pero todos tenemos que tener conciencia de ello y tenemos que saber cómo erradicarla. No es fácil en un país como el nuestro, sumido en una desigualdad terrible, pero lo podemos hacer. Si nos lo proponemos como sociedad y como hermanos mexicanos, ¿no? Ya no me dio tiempo del chat. Lo siento mucho, creo una disculpa para todos que hicieron alguna pregunta, o estuvieron criticando, o estuvieron opinando. Aquí Beth me está pidiendo que pare, entonces, además hay otro programa ahorita en las 10:30 y ya me pasó el minuto. Les mando un saludo a todos. Este ha sido el Enchufe en su tercera edición. Un poco flojo, de verdad, pero con mucho gusto aquí con ustedes. Como cada lunes, esperemos que el próximo a las 10 de la noche también estemos por aquí. Les mando un saludo, cuídense mucho y tengan una bonita noche.